Este quinto coloquio internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes lo hemos dedicado a atender dos temas vinculados entre sí. Por un lado, nuestro tema focal de estudio de este año es colaboración intercultural entre instituciones de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes, y en este sentido estamos examinando, analizando experiencias concretas y tratando de aprender de ellas y de cómo se llevan a cabo. Por otro lado, como recientemente se realizó la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES del 2018, hemos dedicado dos paneles a darle seguimiento al tema en la declaración de la CRES 2018. Ha sido muy importante el tratamiento que tuvo este tema en la CRES. La CRES ha hecho recomendaciones muy importantes para nuestro tema y hemos tenido, para comenzar, dos paneles en los cuales hemos analizado la declaración y cómo llevarla a la práctica. En este coloquio participan representantes de más de 20 universidades de la Red Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y además se presentan 10 ponencias que han sido seleccionados por un jurado internacional entre las más de 60 que hemos recibido. De las 10 ponencias seleccionadas, 5 corresponden a estudios que han sido realizados por miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes y otros 5 por investigadores que no se autoidentifican como miembros de esos pueblos. Bueno, este quinto coloquio me deja un montón de aprendizajes. Como coordinador general de la conferencia regional he tenido oportunidad de ver la centralidad que ha cobrado en los últimos años la problemática de la diversidad cultural. Sin duda es uno de los graves problemas que tiene la región, me refiero a América Latina y el Caribe, y las universidades a lo largo de los 500 años de vida de estas instituciones no han sabido dar soluciones, muy por el contrario, han sido actores que han potenciado prácticas inadecuadas de discriminación, de marginación de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y también de otros sectores que están viviendo y que han vivido realidades muy importantes. Por eso yo pienso que frente a la necesidad de que el plan de acción de la conferencia se plantee generar acciones que permitan de forma coordinada dar solución a tantos problemas, este coloquio es una experiencia invalorable, porque nos trae el aporte de quienes están trabajando en el tema, de quienes en algún sentido viven esa discriminación, se ocupan sobre ese tema, y creo que cualquier acción que el sistema de educación superior decida realizar tiene que contar necesariamente con el beneplácito de estas comunidades. El coloquio reviste importancia en tanto es la continuidad de las resoluciones de la CRES 2018, que entre otros temas importantes, trascendentales que logró incorporar ha sido la participación de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias. En este sentido, hay un componente más para el proceso de interculturalización de las universidades convencionales, así como una necesaria relación de respeto entre estas y las instituciones y procesos educativos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Creo que un plan de acción que contenga estos componentes permite prever una educación superior más acorde a las necesidades de desarrollo sostenible, de respeto de los derechos humanos, de la democratización no solo en la producción y distribución de la riqueza, sino también de la cultura, los conocimientos, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes que están en nuestro país. Esto es importantísimo también porque cada vez más la educación superior empieza a reflejar, a ser consciente primero, a tomar en cuenta después y a reflejar la realidad pluricultural, multiétnica e multilingüe de nuestras sociedades. Eu venho participando do colóquio já há algum tempo e participo também como parecerista dos trabalhos que aqui são apresentados, e isso me dá a oportunidade de ter um contato maior com a organização do colóquio. E isso me traz dois elementos fundamentais. Primeiro é a aprendizagem e o conhecimento de tudo que cerca a América Latina e o Caribe com relação a estas questões, em especial, no meu caso, as populações indígenas,
aos preconceitos, às exclusões. E outro, ele me alimenta no sentido de recarregar minhas energias para que continuemos nesse processo de luta, principalmente com relação à educação escolar. No nosso caso, a educação superior e, em especial, na Universidade Dom Bosco, com o trabalho de pós-graduação em mestrado e doutorado aos povos indígenas. Então, daqui eu saio bastante energizada, de certa forma, com reflexões bastante profundas e com sugestões de como continuar essas atividades que fazemos, de alguma forma continuar com as investigações e com a produção de conhecimento dos povos indígenas que possam circular em ambientes não indígenas. Esse tem sido o nosso horizonte, em especial com relação à valorização e legitimação dos saberes indígenas enquanto um elemento fundamental para a construção da interculturalidade. É minha primeira participação nesse colóquio e tem sido fundamental para compreender as experiências feitas por outras universidades, por outros pesquisadores na América Latina e no Caribe, e fundamentalmente para articularmos uma rede, ou fortalecermos uma rede nacional brasileira de ações afirmativas voltadas aos povos indígenas e afrodescendentes. Acredito que o colóquio seja uma referência fundamental para todos nós que vivemos tempos e contextos muito vulneráveis, politicamente vulneráveis, de retrocesso político, mas ao mesmo tempo de afirmação e de ações teimosas e de resistência para garantir o acesso, a permanência, a conclusão na educação superior para populações indígenas, afrodescendentes, quilombolas e outros grupos vulneráveis. O colóquio, de fato, é uma referência e imagino que a permanência, a teimosia nesse processo deva continuar. Esses colóquios, esse é o 4º ano que eu estou participando, coordenado pelo professor Daniel Mato, tem sido um espaço maravilhoso para avançar reflexões, para avaliar percursos, para trocarmos ideias com o restante da América Latina. Como sabemos, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de dialogar suas experiências com os demais países. Enfim, tem sido um espaço de muitos avanços, de troca de experiências e, sobretudo, o tema deste ano, que é a colaboração intercultural. Ou seja, sairmos um pouco mais das elaborações teóricas e partilharmos que experiências concretas nossas universidades estão fazendo com a presença indígena, afro-americana, enfim, como nós estamos trabalhando, acolhendo e tratando da permanência desses indígenas, desses afrodescendentes nas nossas universidades. E trazemos concretamente a reflexão última, né, de que se nós não tocarmos no currículo, se não mexermos na questão epistêmica, nós não avançamos na questão da permanência, do respeito à cultura e a essa partilha de interculturalidade no espaço da universidade. Este coloquio al cual asistí significaron para mí una experiencia formidable desde el momento que fue un aprendizaje de escuchar experiencias en los distintos lugares que han procedido los ponentes y que de alguna manera sirvieron para interpelar algunos conocimientos que yo tenía sobre la educación superior respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y también enriquecer con esas experiencias nuevos conocimientos que sin duda van a ser replicados y van a ayudar a alimentarse em minha prática. Bem, nesse colóquio, assim como os demais, eu acredito que a maior experiência é exatamente perceber a riqueza da diversidade intercultural e, sobretudo, um imenso respeito que se tem pelas comunicações, pelas experiências que cada um e cada pessoa que está aqui contribui. Então, eu acredito que o intercâmbio de ideias e, sobretudo, esse respeito é o que me chama muito atenção, né? E é também um momento para que a gente possa sair fortalecido. Então, a cada colóquio que eu participo, e sobretudo nesse último, eu me sinto mais fortalecida
para enfrentar os desafios que nós enfrentamos, por exemplo, no Brasil, no ensino superior. Sobretudo porque, no nosso caso, o ensino superior ele revela esse racismo profundo e estrutural que está presente em toda a sociedade brasileira. Então, aqui eu me sinto muito mais fortalecida quando compartilho com os colegas, exatamente para voltar e continuar a luta, e essa luta contra o racismo dentro do ensino superior. Este coloquio nos ha dejado como Universidad Marca Chiquel todo el recorrido que otras experiencias de educación superior han hecho. Realmente estamos aprendiendo todo el proceso de contenido, de metodología, toda la experiencia que las otras universidades han recorrido y que en el marco de esta iniciativa de la UNESCO, pues nos sentimos muy bien, estamos aprendiendo. Nosotros apenas tenemos pocos años de iniciar, pero no queremos sino adelantar nuestro proceso, y de ahí que nos caen muy bien las lecciones, las experiencias que escuchamos de las otras universidades de México, Centroamérica y América del Sur. Este quinto coloquio me ha permitido adquirir nuevos aprendizajes, ciertamente. Valorar la importancia acerca de la diversidad cultural y la apremiante proceso que debe tener la interculturalidad en la educación superior. Ese es un aprendizaje. Otro es que es efectivamente necesario posicionar más aún la interculturalidad de la educación superior. Como decía el doctor Mato, tanto en sus libros como en las presentaciones en esta oportunidad, aún está el desafío de interculturalizar la educación superior en América Latina. Se ha avanzado efectivamente desde sus inicios en el 2008, cuando hay un promover de estos temas. Pero hoy, al 2018, con la Conferencia Regional de Educación Superior, la tercera conferencia, podemos decir que hay ya un posicionamiento. Estos constructos son del continuo, de la conversación continua en el hacer de la educación superior regional. Este aprendizaje que se queda con nosotros al oír las experiencias de ese posicionamiento que tienen las instituciones de educación superior, universitarias o no, cómo hay trabajos de incidencia en las comunidades. Realmente ha sido un proceso muy rico, y eso es lo que queda para nosotros como aprendizaje. En este coloquio particularmente lo que pude como cerrar en ideas es aprender que en América Latina los desarrollos en torno a la inclusión de indígenas y afrodescendientes no es homogénea, es bien diversa en los distintos países que están presentes acá en el coloquio. Particularmente universidades como la de Nicaragua, que está presente, tienen un desarrollo mucho más complejo, amplio e integral de la cuestión intercultural, y en comparación, digamos, con Argentina, que tiene un desarrollo exiguo de programas que son pequeñas iniciativas, pequeñas o no tan pequeñas, pero iniciativas en las que llamamos universidades convencionales. De ahí que mi reflexión al respecto tiene que ver con la necesidad de que sigamos trabajando juntos en esta red y en otros ámbitos para fortalecernos. Es el papel que cumplen los movimientos indígenas o afro, tanto
de organizaciones que están fuera de las universidades como de estudiantes universitarios indígenas y o afro. Es central ese papel porque interpela y moviliza a producir cambios. Otra de las cuestiones que me resultaron muy interesantes de los trabajos planteados es que si bien en programas como el que yo coordino, es decir, en programas que se desarrollan en universidades convencionales donde la mayoría de la matrícula es no indígena, la experiencia que llevan a cabo los estudiantes indígenas es difícil, es dura, sufren actos de discriminación, pero una de las cuestiones que hemos sacado en claro es que es la oportunidad que tienen los estudiantes no indígenas o blancos, como decimos en general, de conocer al otro, de acercarse y también de aprender, ¿no? Y de generar cambios en torno a eso. Es decir, esta cuestión de que la educación intercultural no es solo para los indígenas, sino que también es para nosotros los no indígenas y para los jóvenes y adultos que se forman como futuros profesionales en estas instituciones. Una cuestión también importante que quiero destacar tiene que ver con que los estudiantes indígenas que están incluidos en las universidades vienen desarrollando acciones que producen modificaciones. Es decir, no es solo estar como un número más, sino que en la diversidad de interpelaciones que ellos experimentan y que plantean a las instituciones, nos permiten aprender y producir cambios. Y esa producción de cambios se da porque ellos se sienten sujetos partícipes. Es decir, no sienten que no es el lugar donde deben estar, sino que es un lugar en el que están, que es difícil, ¿sí?, de sobrellevar, de seguir adelante, pero es un lugar desde donde pueden aportar algo. Cambios que necesariamente tenemos que hacer. Entonces, esto me lleva a pensar esta cuestión de que no basta solo con incluir, es decir, ellos no sienten que son un número más, sino que son alguien que está dentro de la universidad para producir las modificaciones que son necesarias. As aprendizagens principais desse colóquio dizem respeito à possibilidade de intercambiar, de falar sobre experiências concretas que vêm se desenvolvendo e que nos permitem uma dimensão latino-americana, né, uma visão mais ampla das formas como se tem resistido, como se tem lutado na América Latina, em vários países diferentes, em articulação com as instituições, né? Isso é muito importante porque em momentos-chave como esse que nós estamos vivendo no Brasil, é muito importante poder enxergar formas de resistência, envolvimento de instituições em outros países latino-americanos voltados para combate ao racismo, voltados para inclusão com responsabilidade dos estudantes indígenas e afrodescendentes nas universidades. Creo que uno de los aprendizajes fundamentales de este coloquio es haber observado la importancia de reunirse en torno a experiencias propias que venimos haciendo hace varios años, pero que en este periodo en específico nos muestra la fragilidad de las iniciativas frente a las turbulencias políticas latinoamericanas. Y creo que en ese sentido nos pone también un imperativo ético, político e intelectual de seguir defendiendo los derechos de los pueblos indígenas en todos los países latinoamericanos, pero a su vez nos permite esta reunión también mantener la esperanza de que se está haciendo el trabajo en los distintos países, se está avanzando, sobre todo cuando vemos a jóvenes que se incorporan a estas iniciativas con toda la fuerza, con toda la convicción, y creo que eso es un aliciente importante para seguir en este trabajo. En la quinta edición del Coloquio Educación Superior Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, posibilitó poder fortalecer los trabajos en red que se han iniciado desde el año 2013 en Argentina con relación a América Latina, en la línea de fortalecimiento de las acciones a través de programas, proyectos, ciclos de posgrado, cátedras y otros formatos de trabajo en las universidades públicas de nuestro país.
en el caso particular de la Universidad Nacional de Salta, donde tiene sede el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino. Esta red permitió poder fortalecer dos líneas de trabajo, la que tienen que ver con pueblos indígenas y con afrodescendientes, posibilitando que nuestra joven universidad de 40 años, un poco más de 40 años, dieran por primera vez cursos de posgrado y en la graduación profesionales y referentes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Argentina. El coloquio realmente es una experiencia muy importante en la región. Yo diría que es una bocanada de aire fresco, precisamente porque acontecen tiempos difíciles para América Latina y sobre todo para las universidades, las instituciones de educación superior. Esto pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Colombia, sobre todo porque hay en boga discursos que nuevamente están proponiendo la privatización, el desfinanciamiento de las instituciones de educación superior. Así que el coloquio acontece en una coyuntura política importante, recordando las recomendaciones que la Conferencia Regional de Educación Superior hizo. ¿Sí? La educación es un derecho público, debe estar financiado por los estados y sobre todo atendiendo a esta idea de que los estados y las instituciones de educación superior deben incorporar a los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de estas instituciones. Así que creo que se presenta en un momento político importante, es una bocanada de aire fresco porque pone sobre la discusión temas vigentes, necesarios e importantes, ¿no? En una región en la que básicamente hay casi 200 millones de personas afrodescendientes e indígenas, así que me parece una experiencia súper importante. También quiero destacar que el coloquio, a diferencia de otros espacios, tiene una riqueza importante y es que permite relevar experiencias, ¿sí? No es solo intenciones de buenos deseos que abundan y que, bueno, son importantes pero insuficientes. Creo que el coloquio permite relevar prácticas concretas, experiencias concretas que se están realizando para avanzar hacia la interculturalización de la educación superior. Así que ese es otro aporte fundamental que veo que este espacio académico, político y de intervención social realiza. En este coloquio, quinto coloquio, lo que se ha aprendido es de que hay más instituciones, personas que están buscando cómo interculturalizar la educación superior y eso significa entonces vivir las experiencias que desde los pueblos se están haciendo en torno a los procesos educativos pertinentes desde la cultura y las matrices de los pueblos. Otro aprendizaje tiene que ver con que se están construyendo redes y se están abriendo caminos que van enfocados a mejorar la calidad de la educación, pero una educación superior dirigida desde, para y con los pueblos. Y esto es uno de los aprendizajes más fuertes. Las conclusiones a las que yo llego es de que la educación superior intercultural se ha posesionado en el nivel superior y estamos caminando la palabra para romper paradigmas que nos han venido imponiendo y las voces de los pueblos se están escuchando más, se están construyendo, recreando, caminando los saberes, las prácticas de los pueblos y eso lo estamos viendo también en muchos libros escritos que se están llevando a cabo. Creo de que este quinto coloquio ha permitido recoger algunos elementos que se han hecho en otros espacios, pero que ahora están focalizándose en construir un marco epistémico, un marco jurídico que vaya dirigido a fortalecer la educación superior intercultural para, con y desde los pueblos. O colóquio, quinto colóquio, reúne experiências de resistência no ensino superior. E isso nos anima a alma para continuarmos na luta antirracista na América Latina. O compartilhamento das experiências nos dizem que juntos podemos enfrentar todos os ataques racistas que ainda vivemos por acá. Se ha logrado generar un espacio de diálogo
en donde se ha dado un intercambio de experiencias de trabajo enfocadas a la interculturalidad y a analizar todas esas experiencias de trabajo que se están llevando a cabo sobre la educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, tener la posibilidad de escuchar el trabajo que se está realizando en los diferentes países de América Latina, que pues tenemos justamente esa preocupación porque la población indígena y afrodescendiente pueda acceder a ese nivel de educación superior. Entonces ha sido una gran riqueza para nosotros, pero al mismo tiempo nos muestra claramente que todavía es necesario un mayor esfuerzo por parte de los estados, por parte de las instituciones, de los tomadores de decisiones, para lograr que las labores que se están llevando a cabo, todos estos quehaceres interculturales que se están realizando, tengan un efecto multiplicador para que cada vez sea más la población indígena e afrodescendente que pueda acceder à educação superior. E aqui, então, pude encontrar uma série de outros trabalhos, uma série de outros pesquisadores, gestores de universidades, mas também estudantes sujeitos das políticas afirmativas, né, nas universidades. Então, estudantes indígenas, negros, de toda a América Latina. E eu penso que esse foi a maior riqueza do encontro, né, que foi esse intercâmbio de experiências de pessoas que se envolvem de diferentes formas e que se comprometem de gerar espaços de colaboração intercultural dentro das universidades, né, dos espaços de ensino superior. Volto muito preenchida, muito alimentada por todos esses conhecimentos que foram trocados aqui e pela possibilidade de haver novos encontros, né, que a gente possa seguir se fortalecendo nesses intercambios de experiências com os países da América Latina. Ha sido una experiencia bastante interesante. He podido conocer los trabajos que las universidades están realizando en una educación diferenciada para pueblos indígenas y afrodescendientes. Creo que estas experiencias nos las llevamos a Panamá, sobre todo para que la universidad retome estos trabajos en sus ámbitos, en los diferentes temas, en las diferentes licenciaturas. Yo me sentí que no estaba solo, porque uno a veces cuando está en su territorio piensa que está trabajando solo. Yo encuentro muchos amigos y hermanos y hermanas de Abya Yala que estamos en esa misma línea. Compartimos mucha experiencia y veo que muchas universidades también están en eso, y especialmente en Argentina, que tratan también de desarrollar una educación bilingüe intercultural. Y ahora creo que lleva un gran digamos, ánimo de seguir adelante, de seguir luchando por ese desarrollo. Así que yo creo que ese coloquio es un impulso para nosotros, también como pueblo indígena, cuna, y además promover en la universidad donde yo trabajo. Vine al coloquio en representación de un trabajo que lleva adelante hace muchos años Cintia Carrió con la comunidad mocoví del territorio santafesino, y desde los últimos años lo que estamos haciendo es desarrollar materiales educativos para trabajar con los niños mocovíes que asisten a escuelas públicas de la provincia. Y lo que me llevo a este coloquio es ver que para que esos materiales puedan potenciarse y puedan replicarse en otros lugares, el trabajo en red y el trabajo colaborativo con las comunidades que demandan de nuestra colaboración para la revitalización de sus lenguas es imprescindible. Bueno, del coloquio me llevo muchas cosas, pero creo que una de las fortalezas son las redes, ¿no?, que genera y que tienen que ver con el intercambio. Especialmente por mi interés, tiene que ver con la formación de docentes indígenas en América Latina, y creo que el coloquio genera un espacio muy rico y creo que muy importante de intercambio en este sentido. Creo que el fundamental aprendizaje de este quinto coloquio es poder mantener la continuidad, mantener el compromiso institucional de las universidades y de las instituciones de educación superior, pero también, por sobre todas las cosas, y esto remarcarlo, el compromiso de cada uno de los expositores y de las personas que vienen a participar. Creo que el mayor aprendizaje es poder seguir juntos trabajando en red. El quinto coloquio de la red ESIAL ha sido para mí una experiencia muy interesante, porque principalmente me voy con mucha esperanza. Me doy cuenta de que hay otras personas, muchas otras personas que están trabajando temas similares a los que yo trabajo en la universidad, que tienen que ver con los aprendizajes que estamos adquiriendo, sistematizando a partir de la relación con personas de pueblos originarios.
que hay muchas personas más desde universidades que lo están haciendo, pero además que lo están haciendo con esta misma perspectiva, que creo que es lo que hace una importante diferencia, que no es les voy a enseñar, les voy a dar, les voy a ayudar, de ninguna manera, sino al contrario, vamos a relacionarnos, vamos a aprender unos de otros, vamos a empezar a caminar un poco más juntos. Entonces me parece muy lindo, muy esperanzador, esa es la palabra. Este es mi primer coloquio de la red de CIAL. Estoy muy contento de haber participado en él porque conocí una tremenda diversidad de posturas, posiciones, ideas en general. Está claro que estamos viviendo en un continente pluricultural, hay más de 500 idiomas, sin embargo las cosmovisiones, las formas de ver la relación del hombre con la naturaleza y con los demás es muy parecida entre unos y otros pueblos, entonces eso es bien interesante porque de alguna forma tiene cada vez más fuerza el irse dando cuenta que hay una unidad dentro de esa gran diversidad. Son muchos los aprendizajes que podemos llevarnos de este coloquio. Celebro la posibilidad del intercambio y también el aprendizaje comunitario que se va logrando a través de los diferentes espacios que se han dado dentro del coloquio. El aprendizaje significativo de este coloquio está fundamentalmente en el reconocimiento del esfuerzo de todas las instituciones en esa búsqueda de esa identidad cultural, de esa defensa por la revitalización de cada una de las etnias en nuestros países a nivel de América Latina. Ese es el gran aprendizaje y sobre todo esa sensibilidad humana que se despierta en cada una de las instituciones con el intercambio de experiencias. Ese fortalecimiento institucional que la red ha logrado consolidar es muy importante. Lo que hemos hecho en este quinto coloquio, digamos, hemos hilado conocimiento con otros pueblos indígenas, digamos, de Latinoamérica. Entonces es un espacio muy bonito porque pues, a veces existimos pueblos en las periferias, pero lamentablemente pues, no compartimos los conocimientos, pero en este quinto coloquio se logró como pues, dar seguimiento a los otros coloquios que han venido realizando y me parece muy importante porque pues, ya empezamos a hilar conocimientos.